tema del año es Reflejo, Unidad Divina. Nuestra serie que estamos comenzando, de hecho ya la comenzamos ayer en los cultos familiares, pero hoy oficialmente la lanzamos. El tema es Reconociendo a Jesús como el enviado. Reconociendo a Jesús como el enviado. Y el tema para hoy, mis amados hermanos, es Soy edificado como casa espiritual. Soy edificado como casa espiritual. Quiero invitarles a tomar sus Biblias y vamos a hacer nuestra confesión bíblica primero que nada diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Muy bien, quizá usted conmigo hoy pueda preguntarse: ¿quiénes somos? ¿O qué somos? Una pregunta que requiere, por supuesto, respuestas serias. ¿Qué somos? Fíjense que vivimos como deseamos. Comemos lo que queremos. Buscamos de Dios cuando deseamos o cuando queremos también. O cuando tenemos necesidad. A ver si usted se identifica en esa definición. Somos hijos de Dios, pero protestamos sus designios y muchas veces peleamos contra Él. Olvidamos enseñar a nuestros hijos e hijas el camino del Señor y muchas veces los alcahueteamos. Y aquí los tengo a los tres enfrente. Los alcahueteamos dejándolos hacer lo que ellos desean o piensan. No hay quien detenga la maldad, mis hermanos. No hay quien se interponga entre lo malo y dé ejemplo de lo bueno. ¿Será que nosotros somos eso? ¿O qué somos? ¿Qué somos nosotros? Este pasaje que vamos a leer a continuación nos va a revelar algo maravilloso. Por favor, vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 8. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y ya sabemos que al encontrarlo como reverencia, nos ponemos sobre nuestros pies. Tengo registros que esta es nuestra transmisión virtual número 225 desde que comenzó la pandemia. Y nuestro culto presencial número 32 desde 17 de enero, me parece que comenzamos en este año los cultos presenciales nuevamente. Este es el número 32 después de la interrupción de 3 domingos también. Ahora estamos en nuestro culto 32. Leemos entonces 1 de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 8. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Por favor, tomen su lugar.
Este pasaje nos muestra que somos lo que deseamos, pero lo que debemos desear es ser edificados como casa espiritual para el verdadero Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos encaminarnos para ser edificados como una verdadera casa espiritual para nuestro Dios? Bueno, en primer lugar, dice este pasaje, sentando bases espirituales, sentando las bases espirituales. Los primeros 3 versículos nos presentan una exhortación radical. ¿Ustedes recuerdan ese canto de Marcos Witt? Señor, hazme un radical, tum, 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 como el águila volar, pum, 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 pum. ¿Se recuerdan? Pues eso es lo que nos presenta este pasaje, que nosotros tengamos el deseo de un cambio radical en nuestras vidas y nos invita a tomar acciones concretas. La primera acción que nos invita a tomar es desechar toda perversión, dice el verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Las perversiones en nuestra vida, mis hermanos, son las actitudes y las acciones que nos desvían de nuestro propósito principal. El escritor sagrado, en este caso el apóstol Pedro, menciona algunas. Por ejemplo, menciona la malicia. ¿Qué es la malicia? Hermanos, la malicia es todo lo dicho o hecho con intención de perjudicar a alguien. Hay malicia cuando usted dice algo que sabe que va a dañar el corazón de otra persona. Hay malicia cuando yo pongo un blog como el que está allá, sabiendo que el hermano no mira muy bien y va a pasar topándose ahí. Ahí hay malicia. Entonces, la malicia es lo que decimos o lo que hacemos con la intención de provocar algún perjuicio, algún daño a otra persona. Está también el engaño que menciona aquí el apóstol Pedro, y ahí no les tengo que explicar mucho. El engaño es una sarta de mentiras, es una hilación de mentiras también para provocar perjuicio en otra persona. Están las envidias, y dice, las envidias ya las conocemos bien, ¿verdad? Las envidias no hay que definirlas, hermanos, es desear con malas maneras lo que otra persona tiene. Eso es envidia. Y las detracciones, todas las detracciones, dice, es difamar. Las detracciones son difamar, calumniar o criticar a otra persona. Ustedes saben que nuestra sociedad, nuestro entorno está lleno de ese tipo de acciones. Hay mucha malicia, hermanos, hay mucho engaño, hay muchas envidias, y hay muchas detracciones. Mucha gente habla mal de otras personas, y no tienen que ser personajes públicos, a veces del vecino, a veces del familiar. El colmo es cuando una esposa o un esposo hablan mal de su cónyuge. Eso no está bien, mis hermanos. Por más que la otra persona lo merezca, usted no debe hacer eso, hermano. Bueno, entonces el apóstol nos está diciendo aquí que desechemos todo eso, porque todo eso va a pervertir nuestra vida espiritual, va a ensuciarla, va a mancharla. Nosotros debemos desecharlas. Si no las desechamos, no somos ni podemos ser del Señor. Hay necesidad de desecharlas, porque el que se constituye amigo del mundo, dice Santiago, se constituye también en enemigo de Dios. Desechar implica eliminarlas y por lo tanto no practicarlas más por nada en nuestra vida. Otra acción que nos recomienda entonces aquí el escritor es desear el alimento espiritual. Desechamos las perversiones, pero deseamos el alimento espiritual. Eso dice el verso 2, desead, y mire cómo hay que desearlo, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí y los que nos están viendo en diferido, en algún momento desearon desesperadamente encontrar el pecho de mamá para alimentarse. Sí, cuando estábamos recién nacidos todos nosotros.
pero solo las respetables damas que han sido madres aquí entre nosotros y las que también nos ven en diferido, conocen esa acción desesperada del bebé, porque ellas le han ayudado, porque ellas le han alimentado, porque ellas han sido facilitadoras del alimento de ese bebé. Pues así como ese bebé, a veces con los ojitos cerrados todavía, ¿verdad? Porque no abre uno rápido los ojos, dice, y entonces ahí está el bebé buscando dónde está el alimento, como que presienten dónde está, pero no lo encuentran tan fácilmente. Y eso es lo que dice aquí la Biblia, que así nosotros debemos desear el sustento vital, y debemos desear esa leche espiritual, que en este caso es la palabra de Dios para nosotros, que no tenga contaminación, eso sí, que no esté contaminada por hombres ni por posturas humanas. Por ella, dice, podemos crecer para salvación, por la palabra de Dios. La ausencia de conocimiento, hermanos, de lectura, de estudio, de meditación de la palabra, impide el crecimiento para salvación brindada por el Señor para nosotros. Así que todos nosotros debemos ser como esos bebés recién nacidos que desean esa leche espiritual. Pero también dice que debemos valorar la benignidad del Señor. El verso 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. De otra forma que se hubiera podido presentar este pasaje, este segmento, es que el versículo 3 fuera el 1. Si ustedes de verdad han gustado la benignidad del Señor, entonces desechen toda perversión, y entonces deseen la leche espiritual no adulterada. Esa es la cosa. Entonces nosotros lo que está diciendo aquí es que debemos valorar la benignidad del Señor. ¿Pero qué es benignidad, hermano? A veces nos confundimos un poquito con esos términos. ¿O qué es benigno? Y la palabra benigno dice que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o un grupo, que es propicio, adecuado o favorable. Es la bondad extrema del Señor a pesar de nuestra maldad. Esa es la benignidad, que a pesar de que éramos malos, Él dio a su Hijo, y su Hijo estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí. A eso le llamamos benignidad en la Biblia. Y entonces dice aquí el escritor: si habéis probado esa benignidad, entonces hagan aquello que ya les dije antes. Si usted, hermano, si usted, hermana, ya probó esa benignidad, esa bondad extrema del Señor, porque si hemos de autoexaminarnos, estoy seguro que algunos somos o hemos pecado más que otros acá, pero ninguno de nosotros era merecedor de la salvación. Ninguno de nosotros era merecedor de que el Señor tomara nuestras vidas y nos diera la vida eterna que nos ha prometido. Entonces, si hemos probado esa benignidad, hagamos aquello que ya hemos mencionado antes. Debemos empezar, hermanos, el proceso de ser edificados como casa espiritual, sentando esas bases espirituales. Son dos, básicamente. Una, desechar toda perversión. Dos, desear el alimento espiritual. En segundo lugar, el apóstol Pedro nos enseña aquí que la otra forma de ser constituidos como casa espiritual es aceptando los desafíos de la edificación, porque aquello solo es como las bases, ¿no? Son el cimiento del edificio, pero ahora vienen los desafíos de la construcción o de la edificación. Los versículos 4 y 5 dicen de esta manera: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que los siguientes dos versos nos presentan la forma de ser edificados. Y esto implica que lo logramos al acercarnos a Él. Para nosotros ser edificados, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Él,
ahí sí podemos romper el distanciamiento. Ahí no hay que tener distanciamiento con Jesús. Acerquémonos a Él, dice el escritor acá. Porque separados de Él, dijo Juan, nada podemos hacer. Entonces ahí sí nos conviene estar pegaditos a Jesús, cerca de Él. Recordemos que Él es la piedra escogida, dice aquí, escogida y preciosa, aunque los hombres la han desechado. Desecharon esa piedra como una piedra inservible, la tiraron, la olvidaron, pero esa misma piedra, dice después el pasaje, se convirtió en la piedra angular del edificio, de la edificación. Así que nosotros, hermanos, tenemos que estar bien claros que el gran problema de los hombres es que no se quieren acercar a Jesucristo. Ese es el problema que enfrentamos cuando queremos evangelizar a alguien, cuando queremos invitarlo a que venga al templo, a los cultos o al grupo. Siempre encontramos esa dificultad. La disfrazan perfectamente, hasta elogiando. Dice, ay, que la iglesia a mí me gustan las cosas de Dios, pero no se acercan a Jesús. Ese es el gran problema. Pero nosotros nos hemos acercado a Él, y entonces ya tenemos la siguiente clave: al ser piedras vivas, al acercarnos a Jesús, nosotros podemos ser piedras vivas. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular, es la principal piedra viva. Él es el que nos transmite vida a nosotros. Fíjense que estamos hablando de piedras vivas, hermano. ¿Dónde ha visto usted una piedra viva? Todas las piedras que usted patea en la calle o que le han hecho caer en la calle son piedras inertes, no tienen vida. Pero aquí habla de algo diferente. Son piedras porque representan a personas que tienen vida. Entonces tienen voluntad, tienen poder de decisión, tienen libre albedrío, pero se inclinan hacia Dios. El Señor entonces nos transmite esa vida a nosotros para que voluntariamente nosotros seamos edificados como casa espiritual. Nuestra responsabilidad es dejarnos edificar por medio de la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Es lo que usted hoy está permitiendo al acercarse aquí. Es cuando usted en su casa escucha el mensaje, la enseñanza, pero hace su culto con la familia. Usted está permitiendo ser edificado. Es cuando usted toma su Biblia y empieza a leer y a meditar en ella. Usted está permitiendo ser edificado como casa espiritual, pero en la cercanía del Señor y en la cercanía de su palabra. Porque en tanto estamos más cerca de Jesús, vamos a encontrar su palabra. En tanto nos alejamos de Él, nos van a ofrecer otro tipo de alimento que nos va a pervertir, como decíamos al principio. Pero la tercera cosa es que aceptamos los desafíos de la edificación al ofrecer sacrificios. Qué interesante, porque los sacrificios los ofrecían los judíos, dirá usted, en el Antiguo Testamento, pero la idea aquí es ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice, es que estemos en capacidad de ofrecer entonces esa casa espiritual, esa edificación y ese sacerdocio santo nos permiten a nosotros ofrecer un tipo de sacrificio que no es traer un corderito, no es traer un animalito, una paloma o algo para sacrificar. No, es ofrecer nuestra propia vida. Por eso se llaman sacrificios espirituales, que son aceptables al Señor, son aceptables y agradables delante del verdadero Dios. En otras palabras, que Él se agrade de nosotros como se agrada de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él quiere decir eso mismo de cada uno de nosotros. Así que entonces, mis hermanos, estamos diciendo que nosotros podemos ser edificados como casa espiritual, primero sentando las bases espirituales. Segundo, aceptando los desafíos de la edificación, pero tercero, manteniendo la fe en Jesucristo. Miremos los versículos del 6 al 8. Dicen estos versos así:
Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí entonces nos damos cuenta que Jesucristo es la piedra viva, la principal piedra sobre la construcción, sobre el edificio, sobre la que se sostiene esa casa espiritual. Eso significa que nuestra fe debe ser fundada en Jesucristo y no en ninguna persona más, no en ninguna situación ajena a Jesucristo. Por lo mismo, hay un doble efecto sobre los hombres, según la actitud y la postura que adoptemos en cuanto a la palabra, en cuanto a Jesucristo especialmente. ¿Cuál es ese doble efecto que dice la Biblia? Para los que creemos, en primer lugar, todo el que cree en Él no es avergonzado. Mire qué lindo, hermano. El que cree en Él no será avergonzado. ¿Por qué? Porque nosotros veremos la misericordia del Señor, nosotros veremos la justicia de Dios y sobre todo nosotros veremos la salvación del Señor en nuestras vidas. Por eso es que no somos avergonzados y porque creemos, mis hermanos. Él para nosotros es precioso, nosotros le amamos, hasta cantamos cuán bello es el Señor. Él para nosotros es eso, y somos edificados continuamente como casa espiritual. Pero esa es solo la primera parte, el primer efecto de la piedra angular. Pero el segundo efecto es devastador, es demoledor, es destructor, y ese es para los que no creen. Lamentablemente todavía hay muchas personas que no creen. Los que no creen andan buscando otro tipo de cimiento que nunca va a ser suficiente. Para ellos hay una dualidad de situaciones. Primero, porque desechan a Jesucristo, la piedra angular, y al final tropiezan con esa misma piedra. Qué triste ha de ser eso, hermanos. Qué feo es eso cuando usted desecha algo y resulta que ese algo después se vuelve contra usted. Estoy tratando de imaginar que usted está o yo estoy frente a un paredón de esos que están inclinados y vengo y agarro una piedra y la tiro para arriba del paredón. La piedra cae arriba, yo me doy la vuelta y no me doy cuenta que la piedra empieza a regresar. Y puede que me caiga en la cabeza, pero con solo que me caiga en un pie ya me lastimó. Por eso dice aquí, la piedra que los edificadores desecharon se ha convertido en piedra de tropiezo para ellos. O quizás no le lastimó, simplemente cayó al camino y cuando usted vuelve a pasar ahí, se tropieza en esa piedra. Eso es lo que está ilustrando aquí el escritor sagrado, pero claro, esto es en sentido espiritual, y el sentido espiritual es mucho más trágico que en el sentido material. Si que le abran la cabeza a uno una piedra es ya complicado. Hermanos, imagínense entonces lo que es en sentido espiritual. Por lo tanto, mis amados hermanos, seamos edificados como una verdadera casa espiritual, desechando las perversiones, deseando la palabra de Dios, al valorar la benignidad de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos a Él siendo piedras vivas y ofrezcamos sacrificios espirituales agradables al Señor. Mantengamos nuestra fe en Jesucristo, a pesar de lo que estemos viviendo, hermanos. Ciertamente las calamidades, las pandemias, las dificultades a veces se incrementan y, como decimos en buen chapín, a veces se ponen color de hormiga. Es cierto, hermanos, es cierto.
Contra eso siempre vamos a lidiar mientras estemos en la tierra. Pero si en medio de todo eso usted y yo estamos siendo edificados como casa espiritual, recuerde, habrá un día, como dice Apocalipsis, en que no habrá más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento, y Él enjugará toda lágrima de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, mis hermanos, agradecidos al Señor por su palabra, por esa leche espiritual no adulterada, agradecidos porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Bendito y amado Padre Celestial, cuánta gratitud hay en nuestro corazón que hoy nos permitas estar en tu casa nuevamente. Cuánta gratitud tenemos, Señor, que tú nos permitas acercarnos a ti y acercarnos a tu palabra para ser edificados como casa espiritual. Gracias, Dios eterno, por los hermanos que están aquí presentes. Gracias, Dios bendito, por cada uno de ellos, por el esfuerzo que han hecho, porque estoy seguro que necesitaron, Señor, tomar valor, tomar determinación, y estoy seguro que tú les bendecirás. Pedimos por aquellos hermanos, Señor, que han hecho falta, por los que están, Señor, quizá enfermos, los que están pasando alguna situación difícil, que tú tengas misericordia de ellos. Pedimos, Señor, por las familias que se han ido de nuestra iglesia, incluso a otro país, Padre Santo, te rogamos que tú les bendigas en donde quiera que estén y les ayudes a seguir siendo también edificados como casa espiritual. Gracias, Dios eterno, por permitirnos esta mañana congregarnos. Pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestras vidas y que nos sigas edificando día con día, pero que nosotros tengamos estas actitudes positivas delante de ti, Señor, desechando toda perversión, acercándonos a ti, Señor, deseando el alimento espiritual y, por supuesto, Padre Santo, manifestando nuestra fe en ti siempre, mi Padre. Gracias, oh Dios. Lleva con bien a mis hermanos, a sus hogares. Guárdales de todo mal. Haz provisión, Señor, de todo lo que haya necesidad en sus vidas. Y sígueles llenando de fe, de fervor y de alegría. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de Él. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada
se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y el lisiado en la historia era yo.